A la mayoría de la gente le encantan las historias de conversión. Estas historias han desempeñado un papel muy importante en mi propio viaje a la fe católica. La conversión o el arrepentimiento solamente significa que llegamos a pensar de algunas cosas de una manera nueva o diferente. Las historias de conversión no son solo religiosas. Personas han cambiado de opinión sobre la política, la salud, el cambio de clima y casi cualquier otra cosa que puedes imaginar, y han escrito sobre cómo y por qué cambió su forma de pensar. Bien o mal, nuestros pensamientos guían nuestras vidas y nuestras decisiones. Las ideas y los pensamientos tienen consecuencias. En el Evangelio de San Marcos, Jesús comienza su ministerio por decir: arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto quiere decir que no podemos convertirnos en cristianos sin arrepentirnos. He aquí por qué esto es cierto. Una verdad fundamental de la enseñanza cristiana es que debido al pecado, la humanidad está separada de nuestro Creador, el Dios del universo. Por nuestra propia cuenta, sin ayuda, somos absolutamente incapaces de ser lo que Dios nos hizo. Jesús vino a rectificar esa situación, a ayudarnos a ser lo que debíamos ser. Como somos criaturas racionales, no actuamos según el instinto como los animales. En cambio, como Dios, tenemos intelecto y voluntad. Podemos llegar a saber cosas, pensar en lo que sabemos y luego elegir cómo actuar en función de las conclusiones a las que lleguemos. Pero podemos recibir información falsa o incompleta. Podemos pensar mal. Entonces podemos tomar malas decisiones y hacer o decir cosas que son contrarios a los caminos de Dios. Y esto es la situación en casi todo el mundo. A causa del pecado somos defectuosos. La superación de ese problema comienza con el cambio de nuestras ideas. Esas ideas que tienen consecuencias. Nuestros pensamientos, correctos o incorrectos, están detrás de nuestras acciones. El arrepentimiento significa cambiar nuestra forma de pensar. San Pablo es un excelente ejemplo de cómo funciona esto. Toda su vida, Pablo fue un hombre muy religioso, un devoto adorador del Dios de Israel. Él estudió las escrituras judías con Gamaliel, uno de los más grandes maestros de toda la historia de Israel. Pablo dijo: fui circuncidado al 8º día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de filiación hebrea, en la observancia de la ley, un fariseo. En el celo perseguía a la iglesia. En la justicia basada en la ley fui irreprochable. Su gran amor por la fe judía le movió a perseguir a los seguidores de Jesús de Nazaret. Pero su conocimiento, su entendimiento era limitado e incompleto. Él no creía que Jesús era el Mesías judío y nadie se lo había explicado. Por lo tanto, en su mente, lo que Jesús enseñaba sobre sí mismo no solo era erróneo, sino blasfemo. Representaba un grave peligro para el propio judaísmo. Por eso, él persiguió y mató a los seguidores de Jesús. De camino a Damasco, Saulo, que es el nombre hebreo de Pablo, se encontró cara a cara con Jesús resucitado. Jesús le preguntó a Saulo: ¿por qué lo perseguía?
Saulo tuvo inmediatamente un profundo cambio de opinión. Desde su nueva perspectiva, pudo ver claramente quién estaba equivocado. No los que perseguía, sino él mismo. Más tarde confesó en nuestra segunda lectura: antes fui blasfemo, perseguidor y arrogante. Pero Jesús lo trató con misericordia porque actuó por ignorancia en su incredulidad. Cuando Pablo vio el error de sus caminos, se convirtió en un devoto seguidor de Cristo. Pero no cambió su religión. Siguió siendo un judío devoto. Lo que cambió es lo que creía sobre Jesús. Pero ¿qué cambio era? Después de reconocer a Jesús como el Mesías judío, aplicó este nuevo conocimiento a la fe judía que comprendía bien y que a su vez influyó en toda su vida. Desde entonces, la Iglesia se ha beneficiado de los conocimientos resultantes de su comprensión revisada y de su celo reencauzado. En la historia de Jesús sobre el hijo pródigo que acabamos de leer, el momento de la conversión, el cambio de opinión, llega cuando el hijo menor entra en razón. Echó un vistazo a su vida y empezó a ver las cosas de forma más realista. Mientras que él alimentaba a los cerdos y se moría de hambre, recordó que incluso los trabajadores contratados por su padre tenían comida más que suficiente. Pero lo que hace a continuación es el factor más importante de la conversión. No se sentía a sentir lástima por sí mismo. No intenta culpar de sus problemas a otra persona. En lugar de ello, se enfrentó a su situación de forma realista y luego actuó. Comprendió que su situación era culpa suya y no tenía derecho a intentar exigir nada a su padre. Se dio cuenta de que su mejor esperanza era volver a su padre, reconocer su culpa, disculparse y pedirle a su padre que lo aceptara de nuevo en la casa, no como hijo, sino como siervo. Eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer cuando entramos en el confesionario. No estamos ahí para poner excusas o desviar la culpa, sino para afrontar a nuestra situación con realismo y pedir perdón a Dios. El hijo pródigo también comprendió algo aún más importante. Por su comportamiento a su padre, sino que también pecó contra Dios, pues pero para nuestra alegría, tanto él como nosotros encontramos a Dios siempre dispuesto a extendernos el perdón y su misericordia cuando reconocemos abiertamente nuestro comportamiento pecaminoso, primero ante nosotros mismos y luego ante Él. Como le ocurrió a San Pablo, a veces un cambio de perspectiva de una sola cosa puede producir grandes resultados. En mi propia experiencia, una vez yo creí que la Iglesia apostólica cayó en la apostasía después de la muerte de los apóstoles, tanto que ya no era la misma Iglesia. Esta idea se llama la teoría de la gran apostasía. Casi todos los protestantes creen esto de una forma u otra. Un amigo me recordó que la iglesia luterana de hoy se parece lo suficiente a la denominación que Martín Lutero fundó hace 500 años, que si él estuviera vivo hoy, la reconocería inmediatamente. En vista de esto, ¿por qué habríamos de pensar que la iglesia construida por Jesucristo mismo y fundada por hombres a los que Él formó personalmente, los apóstoles,
solo duraría unas pocas décadas. Esta sola idea me hizo reexaminar por completo mi análisis de la historia de la iglesia primitiva y abrió la puerta para hacerme católico. Una sola idea. Por eso es tan importante que actuemos. Cuando Pablo supo quién era Jesús realmente, reconstruyó toda su vida en respuesta a lo que había aprendido. Antes de comenzar su ministerio activo, pasó 3 años en Arabia, sin duda, orando y pensando de nuevo todo lo que sabía sobre las profecías judías a la luz de su nuevo conocimiento de quién era Jesús. Dijo: considero todo como una pérdida por el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él he aceptado la pérdida de todas las cosas y las considero como basura para ganar a Cristo. En el Evangelio de la semana pasada, aprendimos que no podemos avanzar en nuestra relación con Dios a menos que estemos dispuestos a dejar todas las demás cosas atrás y ponerlas todas en segundo lugar. Nuestro objetivo es aprender a pensar y actuar como Dios, siguiendo el modelo establecido por Jesucristo. En las Escrituras que oímos proclamar cada domingo, en nuestra propia reflexión sobre la Biblia bajo la influencia del Espíritu Santo, en los escritos de los santos, podemos aprender lo que Jesús y sus discípulos hicieron y dijeron. Del modo que de quienes han abrazado plenamente las enseñanzas de Jesús, podemos aprender a ponerlas en práctica en nuestras propias vidas. También podemos aprender de aquellos de nuestra comunidad que han vivido mucho y bien, hombres y mujeres que conocen tanto los caminos de Dios como los del mundo. La santa sabiduría se encuentra también en la institución de nuestra iglesia. Aunque a veces parezca defectuosa, la iglesia institucional es y siempre será la fuente más segura de verdad y sabiduría, pues tiene el depósito de la fe protegido por el don divino de la infalibilidad. Cuando el hijo pródigo vio que había cambiado la dignidad de hijo por la vida del porquero, no quiso quedarse en ese estado. En cambio, se tragó su orgullo, se levantó y volvió con su padre. Cuando nos damos cuenta de que nosotros no reflejamos la imagen de Dios en algún lugar en nuestra vida, tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? El bautismo es solo el primer paso en un proceso largo que continúa durante toda nuestra vida para aprender más sobre Dios y poner en práctica lo que aprendemos, rompiendo los malos hábitos y haciendo los buenos. Ese proceso tiene el poder de transformarnos en cristianos maduros, cada vez mejor preparados para pasar la eternidad con nuestro Padre Celestial. Pero la conversión es el comienzo, y la conversión va a continuar hasta que veamos a Dios cara a cara en los cielos.